Hola, soy el Dr. Santiago Celi. Bienvenidos a este espacio de neuroimagen avanzada. En neuroradiología clínica, enfrentarse a una alteración de la sustancia blanca puede parecer francamente abrumador. Pero aquí está la clave. Comprender el proceso de la mielinización normal, que es un fenómeno fisiológico sumamente complejo y altamente regulado, es la piedra angular para diagnosticar con absoluta precisión las enfermedades metabólicas del sistema nervioso central. Sin una base fisiológica sólida, el diagnóstico es simplemente una adivinanza. Así que en esta revisión vamos a analizar cómo estructurar el pensamiento diagnóstico partiendo desde la fisiopatología pura hasta llegar a la imagen. Para lograr esto, nuestra ruta de hoy va a cubrir 5 puntos clave: la fisiología normal, las alteraciones de la mielina, los patrones por imagen de las enfermedades metabólicas, esos errores diagnósticos frecuentes que debemos evitar a toda costa y, finalmente, un esquema mental de análisis sistemático para aplicar en la práctica diaria. Empecemos con el primer punto: la fisiología de la mielinización. Es vital entender que la mielina no es solo una envoltura inerte, es una estructura viva, increíblemente dinámica. A nivel celular, imagínense esto: un solo oligodendrocito tiene la capacidad de generar simultáneamente hasta 60 internodos. Es una locura de eficiencia biológica, y esta eficiencia sigue una secuencia espacial y temporal altamente predecible. La mielinización obedece a 3 gradientes anatómicos muy claros. Va de caudo a rostral, de posterior a anterior y de central a periférico. Por eso, las áreas más vitales, como el tronco encefálico, se mielinizan primero. Y lo interesante es que estos gradientes biológicos se reflejan directamente, paso a paso, en los tiempos de maduración que vemos en la resonancia magnética. Ahora, para interpretar esas imágenes correctamente, tenemos que pensar a nivel molecular. La señal que vemos durante el proceso de mielinización depende puramente del recambio tisular. Un cerebro neonatal es básicamente agua. Tiene un altísimo contenido de agua libre, alrededor del 87%, y muy bajos lípidos. Y esto es exactamente lo que explica esa señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 típica del recién nacido. Al madurar, ocurre la magia. Las membranas lipídicas se compactan, el agua disminuye al 72% y los lípidos aumentan drásticamente. Esta es la razón fisiopatológica real que impulsa la famosa inversión de la señal magnética en pediatría. Pasemos al segundo punto: las alteraciones de la mielinización. Una vez que tenemos clara la fisiología, la pregunta lógica es: ¿qué pasa cuando este proceso falla? Tenemos 3 escenarios que son biológicamente distintos y no podemos darnos el lujo de confundirlos. Primero, el retraso de la mielinización. Esto implica que el desarrollo eventualmente va a ocurrir, pero va a un ritmo más lento. Exige un seguimiento longitudinal riguroso. Segundo, la hipomielinización, que es un defecto puro de producción. Es un déficit estable donde la mielina simplemente nunca llega a formarse adecuadamente. Y finalmente, la desmielinización, que representa la destrucción activa de una mielina que previamente era completamente normal. Diferenciar clínicamente entre un progreso lento, un déficit permanente y una destrucción activa es lo que nos salva de cometer errores diagnósticos gravísimos. Y esto nos lleva al núcleo de esta sesión, nuestro tercer punto: los patrones de las enfermedades metabólicas. Frente al inmenso y complejo espectro de las leucodistrofias, la estrategia ganadora no es la memorización mecánica, de ninguna manera. Es la agrupación estructural mediante patrones geográficos. El primero es el patrón difuso. Este refleja una falla masiva y global del metabolismo de la mielina. Es un patrón clásicamente simétrico, que arranca en la profundidad y se extiende subcorticalmente. Y desde el punto de vista fisiopatológico, lo asociamos casi siempre con defectos en las enzimas lisosomales que interrumpen de manera global la síntesis o la degradación de la mielina. A ver, 2 entidades emblemáticas ilustran perfecto este patrón difuso. Por un lado, la leucodistrofia metacromática. Aquí, una mutación en el gen ARSA causa una acumulación tóxica de sulfátidos. Su pista neuroradiológica estrella, el famoso patrón tigroide en las secuencias T2, que si lo pensamos, no es más que la visualización de bandas de mielina que milagrosamente aún se conservan en medio de toda esa destrucción difusa. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Krabbe, impulsada por la mutación GALC y la tremenda toxicidad de la psicosina. Su hallazgo clave es una afectación muy temprana de los tractos motores córtico-espinales. Fíjense cómo conectar la mutación genética directa con el hallazgo anatómico en la imagen es lo que realmente afina nuestro criterio diagnóstico. El segundo patrón es el posterior, de localización predominantemente parieto-occipital. ¿Por qué el daño se concentra aquí? Por una razón biológica muy clara. Estas son regiones de mielinización tardía. Tienen una densidad enorme de fibras de asociación en forma de U,
lo que les confiere una vulnerabilidad súper particular frente a alteraciones en el metabolismo lipídico. La reina indiscutible de este grupo posterior es la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Su presentación clásica en imagen incluye un patrón trilaminar, donde el realce periférico tras la administración de contraste actúa como un marcador directo de inflamación intensa y destrucción activa de la mielina. Es literalmente el frente de batalla. Otro diferencial clave aquí es la aciduria L2-hidroxiglutárica. Esta patología revela su identidad gracias a un hallazgo que es sumamente específico: el compromiso simétrico de los núcleos dentados cerebelosos. El tercer patrón cambia por completo nuestra brújula hacia el lóbulo frontal. Y ojo aquí, porque el enfoque se desplaza. Ya no estamos hablando de defectos puramente mielínicos, sino de anomalías en las proteínas estructurales gliales. Este predominio anterior refleja una altísima vulnerabilidad selectiva de los astrocitos en las inmensas redes frontales. Para diferenciar las principales enfermedades frontales de manera elegante, tenemos que combinar la clínica con la neuroquímica. En la enfermedad de Alexander, la acumulación de fibras de Rosenthal se asocia casi constantemente con un hallazgo clínico evidente que no podemos pasar por alto: la macrocefalia. En contraste, en la enfermedad de Canavan, el déficit enzimático exige que hagamos una evaluación bioquímica mediante espectroscopía por resonancia magnética. ¿Qué vamos a buscar? Un pico masivamente elevado de N-acetilaspartato, o NAA. Es un hallazgo inequívoco. Llegamos al cuarto patrón, el quístico o cavitante. Este patrón representa el punto final, el desenlace catastrófico de ciertos fallos en la homeostasis celular. Ante respuestas severas al estrés metabólico prolongado, la sustancia blanca no solamente se desmieliniza, literalmente se licúa, perdiendo su estructura tisular por completo y formando grandes cavidades. Por ejemplo, en la enfermedad de la sustancia blanca evanescente, la firma en la imagen es absolutamente inconfundible. Vemos una cavitación tan profunda que la señal del tejido de la sustancia blanca se vuelve completamente idéntica a la del líquido cefalorraquídea circundante en todas las secuencias. Por otro lado, en la megaroencefalia con quistes subcorticales, el valor de la localización lo es todo. Encontrar quistes bilaterales de predominio temporal anterior en un paciente que además tiene macrocefalia nos permite cerrar el diagnóstico con una elegancia académica absoluta. El último patrón da un giro de 180 grados. Nos alejamos de la sustancia blanca pura para enfocarnos en los ganglios basales. Cuando vemos esto, debemos pensar inmediatamente en un fallo drástico de la energía celular mitocondrial. Los ganglios basales son estructuras con demandas metabólicas gigantescas, así que cuando la producción de ATP colapsa, son sin duda alguna los primeros en sufrir daño isquémico y necrótico. La diferencia clínica y radiológica entre entidades mitocondriales se ilustra de manera fantástica al comparar estas dos enfermedades. El síndrome de Lee nos muestra una necrosis exquisitamente simétrica, muy profunda y bilateral, que típicamente arrasa con el putamen y el tronco encefálico. En un marcado contraste, el síndrome de Melas se presenta con lesiones corticales y subcorticales que simulan infartos agudos, pero con una particularidad fundamental. Ignoran por completo los territorios vasculares arteriales conocidos y, por supuesto, vienen acompañadas del característico pico de lactato en la espectroscopía, que es nuestro indicador infalible de un metabolismo anaeróbico en crisis. Bien, pasemos al cuarto punto: los errores diagnósticos más comunes, nuestros temidos pitfalls. Hay trampas muy comunes al evaluar el cerebro pediátrico, pero si hay un solo concepto, un solo dogma inquebrantable que quiero que se retenga de toda esta revisión académica, es este: fallar en correlacionar la señal de la resonancia magnética con la edad biológica exacta del paciente es el error más frecuente y el más evitable en la neuroradiología pediátrica. Un cerebro en desarrollo normal a los 6 meses de edad jamás, bajo ninguna circunstancia, debe leerse utilizando los parámetros o las expectativas visuales de un cerebro adulto. Y finalmente llegamos a nuestro quinto punto, el esquema mental. Para no dejar todo esto en simple teoría y consolidarlo verdaderamente en la práctica frente a la estación de trabajo, vamos a utilizar la regla mnemotécnica VCC. Primero, verificar. Siempre confirmar si la mielinización que vemos coincide con la edad biológica del paciente. Si no coincide y estamos ante un escenario patológico, pasamos al paso 2. Categorizar. Encuadramos el daño en uno de los 5 patrones geográficos visuales que acabamos de discutir. Y finalmente, el paso 3. Confirmar. Hacemos una búsqueda activa e intencionada de pistas patognomónicas, ya sean esos quistes temporales anteriores, un anillo de realce periférico activo o picos específicos de metabolitos en la espectroscopía. Entonces, ¿por qué importa todo esto?
porque integrar la pura fisiopatología celular con un enfoque neuroradiológico verdaderamente sistematizado cambia por completo nuestro análisis. Aplicar este marco de referencia estructural, este esquema geográfico en la práctica clínica diaria, no solo aumenta de forma radical la precisión de nuestras interpretaciones, es la ruta más directa para guiar a los equipos clínicos hacia diagnósticos genéticos rápidos e intervenciones terapéuticas tempranas que pueden cambiarle la vida al paciente. Hasta aquí el análisis de hoy. Espero que te resulte de utilidad. Nos vemos en la próxima.